Descubierto, los 7 relatos escalofriantes de turnos nocturnos en tiendas embrujadas. Ana apretó la mano de su hijo Rodrigo mientras caminaban hacia la tienda de abarrotes. La noche se cernía sobre el barrio como un manto oscuro, y la brisa traía consigo lejanas voces susurrantes que parecían acercarse más a medida que se adentraban en la penumbra. Con cada paso que daban, el miedo se apoderaba un poco más de ella. La tienda, un lugar con ventanas sucias y luces parpadeantes, parecía respirar, un respiro denso y pesado que la hacía sentir en peligro. Esa noche comenzaba su primer turno nocturno, y ya podía sentir que iba a ser algo más que un simple trabajo. Esa primera semana fue un caos de gritos y sombras. Los clientes entraban a ratos, siempre con una mirada furtiva. Ana no podía evitar sentir que cada rostro ocultaba un secreto oscuro. De pronto, un escalofrío la recorrió al ver a un extraño que la observaba desde el fondo del pasillo. Sus ojos, como 2 faros que atravesaban la oscuridad, la hacían sentir vulnerable. Se decía que había empleado que desapareció de su tienda, y ahora su imagen parecía acecharla desde cada rincón. Ana se esforzó cada noche, tratando de ignorar los ruidos inquietantes, los susurros que se deslizaban por las estanterías. Sin embargo, al mirarse en los espejos, a veces, creía ver una sombra detrás de ella. La imagen de un hombre con una sonrisa siniestra que nunca pudo definir. Esa noche, el corazón le latía desbocado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En una esquina, las estanterías parecían moverse de forma extraña, como si tuviesen vida propia. Ana aprovechó un instante para preguntarle a doña Rosa, su vecina anciana que sabía todo del barrio. Sentados en su cocina, la mujer le contó historias de ritos y sacrificios, de gente que había desaparecido y de un pacto entre el local y un mal antiguo. Ana quería creer que eran solo mitos, pero su instinto le decía lo contrario. Esa noche, sintió la necesidad de salir de allí, de correr hacia la seguridad de su hogar. Pero cuando intentó cerrar la tienda, la puerta se clausuró de golpe, como una trampa que esperaba a su presa. El aire se volvió gélido, y el silencio se hizo ensordecedor. Entonces, la figura apareció, una sombra oscura que parecía cobrarse vida. Ana, con las manos temblando de horror, supo que había llegado el momento. El terror no solo era lo que vivía en la tienda, sino lo que acechaba a su comunidad. Mientras la figura avanzaba hacia ella, su mente se llenó de preguntas. ¿Podría escapar? ¿Acaso Rodrigo estaba a salvo en casa? Con cada latido en su pecho, Ana sentía que el abismo se acercaba y un grito ahogado se formó en su garganta. El horror estaba aquí, y ahora, solo podía mirar hacia el futuro aterrador que la aguardaba. ¿Logrará enfrentar este oscuro secreto antes de convertirse ella misma en parte de su leyenda? El frío la envolvió, y Ana sintió como el aliento se le escapaba involuntariamente. La figura, una silueta nebulosa, se acercaba con una calma inquietante, como si disfrutara de su angustia. Ana retrocedió lentamente, los pies pegados al suelo en un intento desesperado de escapar, pero la puerta tras ella estaba firmemente sellada, como si la misma tienda se negase a dejarla ir. ¿Qué quieres de mí?, logró articular con un hilo de voz. La sombra no respondió, pero su presencia parecía hacerse más densa, casi tangible. Ana sintió que las sombras a su alrededor cobraban vida, deslizándose furtivamente por las paredes. Era como si cada rincón de la tienda la estuviera observando. Un estruendo resonó en el pasillo, destrozando el silencio de la noche.
Ana saltó, sus nervios en ebullición. De repente, la figura se detuvo y volvió su atención hacia el sonido. En ese instante, se dio cuenta de que no estaba sola. Dos clientes, había creído recordar sus rostros, pero ahora solo se les veía como sombras que parecían fluir hacia la salida. El terror mientras se acercaban al pasillo parecía contagiarse a la misma atmósfera, saturándola de un miedo palpable. «¡Ayuda!», gritó Ana, pero su voz quedó ahogada por el eco del miedo que llenaba el lugar. Los clientes, ignorando su llamado, pasaron de largo con miradas vacías, como muñecos controlados por hilos invisibles. En sus ojos, no había humanidad, solo un abismo frío y oscuro, y entonces, la figura giró y se acercó nuevamente a Ana, de una forma que la hacía sentir como si el tiempo se detuviera. La sombra se alzó, revelando un rostro. Era el del empleado que había desaparecido. Sonreía con una mueca grotesca, sus ojos negros como el carbón y su piel pálida como la muerte misma. Sin pensar, Ana buscó algo para defenderse, una botella de refresco en la estantería cercana, pero en su mano temblorosa solo encontró aire. Su corazón desesperado latía en un compás frenético mientras el horror de ver a la figura claramente ante ella se apoderaba de su mente. «Él vendrá por ti», murmuró el espectro, su voz era un susurro helado que caló hasta los huesos de Ana. Esta vez, no había duda, el pavor no solo era real, era un ente que vivía y respiraba dentro de la tienda. Ana se resistió. No iba a dejar que esa sombra la aplastara. Con un grito, se lanzó hacia la estantería, deseando crear un espacio entre ella y el espectro. Justo cuando estaba a punto de hacer su movimiento, un ruido sordo vino de los pasillos tras ella. Algo más se acercaba. No era solo la figura, sino un grupo de sombras, flotando fuera del periscopio de luces temblorosas. Se detuvo, el pánico hizo que las piernas se le adormecieran. Volvió a mirar al estacionamiento, recordando a Rodrigo, su hijo. El terror encarnado no le daría el lujo de rendirse. «Rodrigo», gritó, dejando escapar el nombre en un eco desesperado. Pero no hubo respuesta. Solo un silencio opresor que parecía reírse de su angustia. La figura frente a ella pareció sonreír más, acercándose un paso. «Vas a ser parte de la historia», sentenció con una voz que reverberó en las paredes, mientras las manos huesudas se extendían hacia ella. Ana, ahora con el miedo en su corazón y rabia en su interior, dio un paso adelante, dispuesta a pelear, pero en la oscuridad, algo hizo clic, un sonido familiar que helaba la sangre. Con un final abrupto y aterrador, la luz de la tienda parpadeó una vez más. «¿Estás lista para descubrir lo que realmente pasa aquí?», murmuró el espectro mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor, y Ana se dio cuenta de que no había escapatoria, solo un nuevo horror por enfrentar. Esa misma noche, el eco de una risa resonaría entre las estanterías y todo cambiaría para siempre. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna cuando la oscuridad se cerró sobre ella como un manto pesado. Las luces parpadeantes se apagaron por completo, y el silencio envolvente fue reemplazado por susurros espectrales que parecían provenir de todos lados. Su corazón latía tan fuerte que temió que el espectro lo escuchara. Cada latido resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Las manos huesudas del empleado, ahora convertidas en mera sombra, parecían acercarse armándose con el reloj del tiempo, quien marcaba un compás implacable. Ana se encontraba atrapada, entre el miedo y la necesidad de salvarse. «No puedo dejar que esto me consuma», se repitió como un mantra. «Rodrigo», gritó otra vez, su voz quebrándose en la oscuridad. Pero la respuesta fue solo un eco burlón, una risa que reverberó por el aire helado de la tienda, ignorando su desesperación. A su izquierda, oyó el crujir de estantes. Las figuras que una vez fueron clientes ahora se erguían, pero no tenían forma ni consistencia. Eran un mar de sombras, un paisaje de pura angustia que comenzaba a acercarse. Ana podía sentir su aliento helado, un aire viciado que le hacía temblar,
con rápido instinto de supervivencia, giró sobre sus talones, buscando alguna salida, alguna herramienta. Pero no había más que pasillos oscuros y estantes repletos de mercancía, una trampa perfecta. Las luces empezaron a parpadear nuevamente, iluminando brevemente el rostro del espectro. Era una mueca taumatúrgica, la broma macabra de alguien que pensaba que todo esto era un juego. «Eres parte de nosotros ahora», susurró la sombra, un helado soplo sobre su nuca. Ana sintió como si la realidad se desvaneciera bajo sus pies. Se tambaleó, buscando apoyo en un estante, su mente en caos. Recordó al viejo que le contó historias en el parque, sobre cómo ciertos lugares quedaban marcados por la angustia de sus habitantes. Las sombras no son solo sombras, había dicho él. Son los ecos del sufrimiento. ¿Sufrimiento? Se preguntó ahora, mientras el miedo la invadía. Un grito desgarrador cortó el aire, y se dio cuenta de que no era solo un eco. Era Rodrigo. La desesperación la impulsó a avanzar, la rabia la armó, y en un instante la intuición tomó el control. Se inclinó y comenzó a arrastrar estantes, creando una barricada desafiante entre ella y la figura del espectro. ¿Qué has hecho con mi hijo?, gritó Ana, su voz retumbando en el espacio como un trueno. La sombra pareció detenerse, sorprendida por la repentina muestra de audacia. La risa se había desvanecido como una niebla. Por un instante, el silencio se adueñó de la escena, pero solo un instante. Un leve quejido surgió desde las profundidades de la tienda. Ana se percató de que un grupo de sombras se dirigía hacia ella, pulsando en formas erráticas, como si buscaran algo o alguien. ¿Rodrigo? Esto aún no ha terminado, murmuró el espectro, lamiéndose los labios con un gesto de placentero interés. Ana se sintió pequeña y vulnerable, luchando contra el torrente de desesperación. La angustia marcó el pulso de su corazón. «Déjale ir», gritó Ana, mientras las sombras comenzaban a moverse y arrastrar su cuerpo hacia el abismo de la tienda. Pero había algo que no se podía ignorar, una voz dentro que se negaba a rendirse. Justo cuando creyó que todo estaba perdido, la luz parpadeó repentinamente. Un brillo iluminó el fondo del pasillo, donde se dividía en tres lugares distintos, signos de esperanza o la condena eterna. La visión del pequeño Rodrigo atrapado en un velo oscuro la conmovió. «Ana», gritó su voz infantil entre el fogonazo de luces y sombras. El tiempo se detuvo por un largo instante. «Voy por ti», respondió ella, dirigida por un instinto maternal feroz. Pero antes de que pudiera moverse, un aire gélido la envolvió de nuevo. El espectro sonrió con satisfacción, acercándose más. Ana sabía que debía elegir rápidamente. «El tiempo se acaba, el horror está aquí», pensó con dolor. ¿Qué camino elegir? ¿Salvar a su hijo o enfrentarse al monstruo que la acechaba? Cuando la risa volvió a resonar, Ana sintió que su mundo se oscurecía. ¿Lograría encontrar a Rodrigo antes de que fuera demasiado tarde? Lo que venía podía ser aún más aterrador y su vida podría no ser la misma. Ana se encontraba en una encrucijada, la angustia hormigueando en su pecho mientras las sombras cercanas parecían cobrar vida. Un murmullo se alzaba alrededor de ella, un coro de voces que susurraban fragmentos de terror. No podía entender bien lo que decían, pero el tono le erizaba la piel. «Rodrigo, mantente cerca», gritó, intentando alcanzar al niño atrapado entre las sombras. La imagen de su pequeño se desvanecía y reaparecía, cada vez más distante. Ana titubeó, el terror la envolvía como una tela invisible que trataba de ahogar su determinación. El tiempo parecía haberse estirado, cada segundo se convertía en una eternidad. Las sombras pulsaban como un corazón maligno, acercándose a ella con intenciones oscuras. «No puedo ser parte de esto», se repitió, aferrándose a la idea de que aún tenía el poder de cambiar su destino. Las luces titilaron de nuevo, revelando brevemente una salida, una puerta entreabierta al final del pasillo.
Pero la perspectiva de esa luz, aunque prometedora, parecía una ilusión creada por las sombras. Podía sentirlas acechando detrás de ella, listas para arrebatarle cualquier rayo de esperanza. Tomando aire con todas sus fuerzas, corrió hacia la puerta. Pero cada paso se sentía como si estuviera atrapada en barro, como si el pasado, el miedo y la culpa intentaran sujetarla. En su mente, las palabras del viejo volvían a retumbar. Las sombras son ecos del sufrimiento. Cuando llegó a la puerta, la sombra del espectro se proyectó detrás de ella, enorme e imponente. ¿Crees que escaparás tan fácilmente? Su voz resonó, llena de burla. Sin pensar, Ana empujó la puerta, y fue recibida por un aire frío que la cortó como el acero. Al entrar, se encontró en una sala oscura, un cuarto que parecía haberse detenido en el tiempo. Las paredes estaban adornadas con retratos de rostros sin vida, condenados a mirar eternamente hacia afuera. De repente, un chillido desgarrador rompió el silencio, el sonido de Rodrigo resonando en sus oídos. «¡Mamá!». Ana gritó, corriendo hacia el origen del llanto, pero el terror no había terminado de devorarla. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, formando figuras grotescas que parecían querer devorar su esencia. No puedo ser parte de esto. Voy por ti, Rodrigo. Su determinación era un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, cada paso que daba hacia el grito de su hijo lo alejaba más. La sala parecía transformarse, alargándose y retorciéndose como un organismo vivo. Ana miró a su alrededor, buscando cualquier señal de una salida, cualquier pista sobre cómo encontrar a Rodrigo. Las risas resonaron nuevamente, un eco cruel que la llenó de pánico. Nosotros somos su pasado. No puedes escapar de esto. Era la voz del espectro, burlándose de ella. Ana giró en redondo, sintiendo la presión de los ojos invisibles fijos sobre su alma. Cuando finalmente logró asimilar la realidad, notó que había un espejo antiguo en la esquina de la sala, cubierto de polvo y telarañas. Se acercó cautelosamente, sintiendo que tal vez contenía respuestas. Al mirarse, no vio su reflejo, sino un rostro familiar, uno de alguien que había perdido. «¿Eres tú quien nos trajo aquí?», susurró la imagen en el espejo, una conexión con su pasado que la envolvió en una mezcla de terror y comprensión. Era su propia culpa la que había abierto la puerta a todo esto. La agonía de su situación se intensificó. Pidió ayuda en silencio, y de repente, los susurros se convirtieron en gritos desesperados. La sala empezó a temblar, y el espejo se agrietó en su centro. «No hay vuelta atrás», resonó el espectro, un eco fatídico, mientras Ana comprendía que cada decisión estaba unida a las sombras de su pasado. Una revelación aterradora. Con su corazón acelerado, supo que debía actuar rápido. «Rodrigo, estoy aquí», gritó, sintiendo que la esperanza se reconectaba en su interior. Pero, ¿sería suficiente? El grito de su hijo se ahogó de repente, y el silencio volvió, pesado como el plomo. Ana cerró los ojos, sintiendo que la oscuridad se tragaba cada rincón de su ser. El miedo le impedía moverse, y su mente luchaba con el conocimiento que había absorbido. ¿Era realmente su culpa lo que había causado esta condena? Cuando abrió los ojos nuevamente, el reflejo del espejo le devolvió una mirada de horror. «Toma tu decisión», decía el eco de su propio rostro. La decisión estaba en sus manos, pero el tiempo se desvanecía. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y la risa del espectro resonaba por todo el lugar. Lo que ella creía una simple elección se revelaba como una trampa mortal. «¿Qué harás ahora, Ana?», resonó la voz del espectro en un tono burlón mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Ana sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Sería capaz de salvar a Rodrigo, o su pasado la devoraría antes de que pudiera actuar? Y justo cuando pensó que todo estaba perdido, la luz del espejo comenzó a brillar, revelando una visión aterradora. Rodrigo, atrapado en un mundo de sombras, extendiendo su mano. «El tiempo se acaba», murmuró Ana, el horror tomando forma.
¿Lograría a su hijo o caería en la desesperación de su propia creación? La oscuridad se acercaba a su corazón. Ana sintió una punzada de desconcierto mientras el reflejo en el espejo se transformaba. Rodrigo, con su rostro pálido y lleno de terror, intentaba acercarse, pero un muro de sombras lo retenía. «Mamá, ayúdame». Su voz se desvaneció, llevándose consigo la fragilidad de su esperanza. Una ola de desesperación la invadió. El espectro, riendo con un eco que parecía atravesar la sala, se acercaba, cada paso resonando con un profundo y ominoso tamborileo. Tu hijo no pertenece a este mundo, Ana. Es una mera extensión de tu dolor, decía la sombra con un desdén helado. Ana podía sentir el terror apoderarse de su cuerpo, pero un fuego interno comenzaba a arder en su pecho. No, no puedo dejar que esto termine así, gritó, sus ojos fijos en la imagen de su hijo. Sin pensar en las consecuencias, dio un paso hacia el espejo, deseando romper la barrera que lo separaba de ella. La superficie del espejo empezó a agitarse como el agua, dejando escapar un breve resplandor que iluminó su rostro. «Detente». El espectro gritó, extendiendo su mano como si pudiera detenerla. Ana, sintiendo la conexión con su hijo más fuerte que nunca, empujó su mano contra el espejo. Un frío helado recorrió su cuerpo en el momento en que la superficie del vidrio se rompió. De repente, se sintió succionada hacia adentro. Las sombras que la rodeaban parecían gritar, su ira y dolor eran casi físicos. Ana fue expulsada a una habitación diferente, una que vibraba con una energía horrorosa. Tal vez se encontraba dentro del mundo de Rodrigo, donde cada sombra era más oscura, cada eco más estridente. La habitación era un laberinto de espejos, cada uno mostrando visiones cada vez más confusas de lo que podía ser su vida, risas familiares, momentos felices, y, entre ellos, el rincón sombrío donde había ocultado a su hijo del sufrimiento, donde la culpa se acumulaba como una tormenta en su interior. Rodrigo, gritó, tratando de atravesar el laberinto. Cada paso que daba, las imágenes en los espejos se intensificaban, los rostros de un pasado que la había marcado, sus errores, las decisiones que la habían conducido a este momento. La sala oscilaba entre lo real y lo ilusorio, y las sombras parecen alimentarse de su tormento. En uno de los espejos, vio a su hijo, envuelto en una niebla oscura que parecía devorarlo. «Mamá, sal de aquí», rogaba, y su voz resonaba, quebrándose en su clamor, mientras el espejo comenzó a agrietarse. Su corazón latía con fuerza, cada golpe parecía empujar más su desesperación, más su deseo de salvarlo. «Voy a salvarte, Rodrigo. Te prometo que no te dejaré solo», prometió, aunque su voz temblaba con cada palabra. Pero la habitación comenzó a responder a su miedo, las sombras se volvían más densas, y Ana sintió una presión creciente en su pecho. «Tu promesa es vacía. Aquí nada es lo que parece», susurró nuevamente el espectro, burlándose desde un rincón, su risa resonando en los ecos del laberinto. Ana sintió que sus fuerzas flaqueaban, que la culpa la abrazaba aún más estrechamente. En ese instante, recordó una historia que su abuela solía contarle sobre los espejos, sobre las trampas que aquellas superficies hostiles podían tejer. «Los espejos son una puerta que espera ser cruzada», había dicho. Fue entonces cuando su rostro se iluminó con una resolución renovada. Con cada grillete de culpa que sentía romperse, se dirigió hacia el espejo más grande, el que contenía la figura de Rodrigo. Ella sabía que para salvar a su hijo debía enfrentarse a su propia sombra. «Rodrigo, toma mi mano», gritó con todas sus fuerzas. Se lanzó hacia el espejo. En el momento en que sus manos se tocaban, el mundo alrededor se detuvo. Las sombras comenzaron a gritar al unísono, un grito que retumbaba en sus oídos y la llenaba de pánico. El espejo empezó a brillar con una luz intensa y dorada que atravesó la oscuridad. Era el último intento de las sombras por retener a Ana y a Rodrigo. Con un empujón final de voluntad, la luz estalló en 1000 fragmentos, y el mundo se desvaneció a su
Alrededor, Ana abrió los ojos, y aunque los ecos de las sombras aún la rodeaban, pudo sentir a Rodrigo sosteniendo su mano con fuerza. Mamá, la voz de su hijo resonó con un alivio que reavivó su espíritu. Pero algo la advirtió, ya que en la penumbra, las sombras aún aguardaban su oportunidad. ¿Podrían alguna vez liberarse de ese horror que les perseguía? Mientras Ana y Rodrigo se volvían a abrazar, el ambiente se tornó aún más frío, y una risa distante se silenció. Las sombras respiraban en la oscuridad, esperando renacer. Esto no ha terminado, susurró el espectro, dejando una pregunta inquietante en el aire. ¿Cuánto habían logrado escapar, y a qué precio? Ana sintió como el frío se apoderaba de ella, un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que el alivio por encontrar a Rodrigo podía ser solo temporal. Las sombras danzaban alrededor, sus formas difusas parecían retorcerse, como si tuvieran vida propia, y ella sabía que no estaban dispuestas a ceder tan fácilmente. ¿Estamos a salvo, mamá?, preguntó Rodrigo, sus ojos rebosantes de temor. Ana apretó su mano, el contacto le recordaba que todavía había esperanza en ese mundo desolado. No lo sé, cariño, pero no te dejaré ir, respondió ella, su voz temblorosa pero decidida. Al rodearse de ese manto oscuro, empezó a percibir ruidos sutiles. Susurros, como una serpiente que se desliza en la hierba. Ana trató de concentrarse en los rostros familiares que aparecían fugazmente en los espejos, pero cada rostro conocido derretía su esperanza, convirtiéndose en una masa de lamentos. La sombra espectral emergió de entre las brumas, un espectro siempre ansioso por consumir más. No puedes escapar de lo que eres, Ana, sentenció, la voz reverberante como un tambor. Cada decisión que tomaste te ha conducido hasta aquí. Aquí, tú eres la causa de su sufrimiento. Las palabras del espectro eran veneno, y Ana sintió como sus palabras le rozaban el alma. La culpa se arrastraba como un eco, recordándole los insufribles momentos que había preferido olvidar. Es mi culpa, todo es mi culpa, murmuró, conmocionada por la carga de la verdad. No. No es cierto. Yo soy tu madre, y te prometí que te protegería, gritó Ana, luchando contra la desesperación que la atrapaba. Una determinación febril comenzó a llenar su pecho. Solo tú puedes liberar a tu hijo, instó el espectro, riendo mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, pero la verdad puede ser una espada de dos filos. Ana miró a Rodrigo. Su hijo, su vida, la angustia en sus ojos era un espejo de su propio dolor. Rodrigo, necesito que te mantengas cerca, dijo, y él asintió, pegándose a su lado. No te alejes de mí, por favor, suplicó, mientras se alejaban del espectro. Con cada paso que daban, Ana se sintió un poco más fuerte, como si la luz de la esperanza comenzara a arrinconar a las sombras. En ese momento, un nuevo espejo apareció en su mirada. Este no era como los demás, estaba adornado con filigranas doradas que danzaban con una luz tenue. Ese espejo, exclamó, sintiendo su corazón apresurarse. Quizás podemos encontrar una salida a través de él. Pero en ese instante, el espectro dejó escapar un grito desgarrador, lleno de ira. No. No puedes cruzar el umbral. Las verdades deben enfrentarse. Las sombras se agitaron, como si estuvieran despertando de un letargo, su furia golpeando contra Ana y Rodrigo. Vamos, rápido. Ana tiró de la mano de Rodrigo, apurada, mientras el laberinto de espejos empezaba a colapsar. Las imágenes de su vida comenzaban a distorsionarse, entrelazadas con los rostros de aquellos a quienes había perdido o herido. Una presión poderosa la empujaba, el tiempo se desvanecía en una espiral de pánico. Nunca escaparás de mí, Ana. Todo lo que has hecho siempre regresará para atormentarte, rugió el espectro al fondo, mientras los ecos clamaban por su dolor. Ana se detuvo frente al espejo dorado, su corazón resonando dentro de su pecho. ¿Qué hay del amor que siento por ti, Rodrigo? ¿No puede eso romper las cadenas?
Ella tiene razón, dijo una voz fúnebre desde la profundidad del espejo. La sombra distorsionada de otra versión de Ana emergió. El amor no siempre es suficiente para borrar el dolor. ¿Quién eres tú?, preguntó Ana, la voz suave pero temida. Soy lo que elegiste ignorar. La parte de ti que sabe que la verdad lleva a la liberación, pero también al sacrificio. Ana sintió que el aire se cortaba, la presión aumentaba. ¿Qué debo hacer? El espejo comenzó a temblar. Enfrentar tu verdad y aceptar el costo, respondió la sombra. Mientras la oscuridad se acercaba, Ana sintió que el destino de todos recaía sobre sus hombros. Con el brillo salvador del espejo frente a ella y la risa distante del espectro resonando, comprendió que el camino hacia la libertad podría cobrarle más de lo que estaba dispuesta a entregar. Cuando giró hacia Rodrigo, él la miró con incertidumbre. «Mamá, ¿estás lista para esto?» A su alrededor, las sombras comenzaron a danzar con más furia. La elección estaba hecha, pero serían capaces de enfrentar su horror y salir, o quedarían atrapados en un laberinto de oscuridad. El tiempo se desdibujaba mientras Ana levantaba la mano hacia el espejo dorado. En su corazón, sabía que todo estaba a punto de cambiar, y no había vuelta atrás. ¿Estás lista para la verdad, Ana?, era la pregunta que pulsaba, anticipando lo que vendría. La luz del espejo lo iluminó todo, un portal hacia lo desconocido. ¿Cuánto dolor estaba dispuesta a soportar para liberar a Rodrigo? Una nueva batalla estaba por comenzar, y la línea entre redención y condena se desdibujaba sin remedio. Ana sintió que el frío del espejo dorado la envolvía. Era como si las sombras hubieran cobrado cuerpo, un gran vacío de oscuridad trataba de devorarlos. Con Rodrigo a su lado, ella tomó aire, sintiendo que su aliento se helaba en su pecho. Tenía que decidir de inmediato. El espectro, que se alzaba como un faro de ira, parecía alimentarse de su indecisión. «Lo haremos juntos», susurró Ana, pensando en cómo el amor podía ser la única clave para liberarlos. Rodrigo aferró su mano más fuerte. Ella se atrevió a mirar el espejo, donde las filigranas doradas comenzaron a pulsar con una luz que prometía una salida. «Date prisa», gritó el espectro, su voz temblando a través del aire como un eco de sus propios miedos. «Si cruzas, no habrá vuelta atrás». «¿Lo ves, mamá?», dijo Rodrigo, su voz temblando. «Es peligroso». «Lo sé, mi amor», respondió Ana, sintiendo la presión del tiempo desgastarse. En sus ojos, el reflejo de aquel espejo prometía respuestas, pero también un abismo del que temía asomarse. «Pero debemos hacerlo. Debo confrontar lo que he perdido, lo que he causado». Las sombras comenzaron a girar en un torbellino frenético, creando un vórtice de terror a su alrededor. Los rostros de aquellos que había lastimado se acercaban, sus lamentos resonando como un canto fúnebre. Una parte de ella quería huir, pero la mirada ansiosa de Rodrigo le recordaba que su hijo no podría enfrentar esos demonios solo. Ana dio un paso hacia el espejo. El frío la caló hasta los huesos mientras sentía cómo la sombra de su propio ser empezaba a integrarse con el reflejo. Era inevitable, el amor de una madre podía abrir puertas, pero también desatar horrores. «Ana. No lo hagas», la voz de Rodrigo se tornó suplicante, pero ya era tarde. El espejo brilló intensamente, tragando el llanto del niño, desvaneciéndose junto a ella en un destello dorado. De pronto, se encontraron en una sala oscura, llena de espejos. Las figuras de su pasado se reflejaban en cada uno, y Ana se vio a sí misma, de pie ante decisiones que habían marcado su vida. «¿Qué es esto?», murmuró, el terror apretándole el pecho. «No es un juego, Ana», dijo una de las sombras, que era ella misma, pero con un rostro distorsionado. «Aquí son las verdades las que se enfrentan, los ecos de tu culpa que todavía persisten. No podrás escapar de lo que has creado». Rodrigo, gritó, sintiendo la desesperación infiltrarse en su voz. «¿Dónde estás?» «Mami», respondió él al otro lado de una pared de espejos.
Podía ver su reflejo, aturdido y asustado. «Ayúdame». Ana corrió hacia el espejo, sus manos golpeando el cristal como en un desesperado último intento. «Rodrigo», clamó, pero lo que vio la congeló en su lugar. La imagen de su hijo, angustiado, destelló antes de desaparecer en la niebla. «No puedes salvarlo», susurró el espectro, tan claro como el cristal que lo reflejaba. «A menos que enfrentes lo que tú misma has hecho». Desesperada, Ana se volvió hacia la sombra distorsionada. «¿Qué quieres de mí?», gritó. «Solo la verdad», respondió la sombra, con una sonrisa cruel. «Tu corazón es el único precio que pueden pagar las almas aquí. ¿Estás dispuesta a enfrentar quién eres realmente?». El sudor le caía por la frente mientras la sombra se acercaba, haciendo palpitar su miedo. Ana sintió que el aire se le escapaba. Si no podía salvar a Rodrigo, entonces ¿de qué servía enfrentar su verdad? Las visiones del espejo comenzaron a girar, mostrando recuerdos que había ocultado, cada grito, cada lágrima. «No. Basta», suplicó. Pero sabía en el fondo que debía hacerlo, que era su única opción si quería liberar a su hijo. En ese momento de intensa confusión, una risa resonó a su alrededor, susurros de sombras esperanzadas y malévolas que indican la entrega de un precio. Ana frunció el ceño, un corazón dividido entre amor y sacrificio, con pasos temblorosos, se enfrentó frente al espejo, dispuesta a confrontar el horror que había creado. «Lo haré», dijo muda de valor, sintiendo como su alma comenzaba a caerse, dispuesta a desnudarse ante sus peores temores, pero... Cuando levantó la mano para tocar el espejo, un grito desgarrador resonó en la sala. Era Rodrigo. «Mamá, no. Por favor, no». El espejo tembló, frenético en su luz. La decisión estaba hecha, pero las sombras ahora parecían más hambrientas, como si esperaran su respuesta con ansias. Ana sintió el terror crecer, el dolor de los recuerdos la acobardaba. Estaba a punto de perderlo todo, incluso a su hijo, por lo que había hecho en el pasado. El espejo comenzó a romperse en 1000 fragmentos, resonando con un grito del más allá, dejando cada vez más el futuro en la incertidumbre. «Tu verdad es lo único que puede salvarte», Ana repitió la sombra, mientras la oscuridad se arrastraba a su alrededor como una tela que envolvía su destino. Mientras el laberinto de espejos se desmoronaba, Ana se dio cuenta de que un nuevo horror estaba por revelarse. ¿Sería capaz de liberarse de su historia o quedaría atrapada en su propio laberinto de sombras? El final estaba cerca, pero un nuevo comienzo estaba a punto de nacer. ¿Podría enfrentarse al real terror que acechaba detrás de cada reflejo roto? Ana sintió que el mundo a su alrededor empezaba a desmoronarse. El espejo estalló en fragmentos brillantes, cada pedazo de vidrio reflejaba un momento angustioso de su vida. La risa de la sombra se ahogaba en un crescendo que iba en aumento, un terrible coro que amenazaba con aplastarla bajo su peso. «Rodrigo», gritó una vez más, el eco de su voz retumbando en la oscuridad. Pero solo obtuvo silencio como respuesta, un vacío absoluto. Se sentía arrastrada hacia un abismo que no podía controlar, sus recuerdos inundándola como olas feroces. Escuchó un susurro, la sombra distorsionada se acercaba. «¿Oíste eso? Tu hijo está más cerca de lo que crees, y solo tú puedes salvarlo. Pero primero, debes conocer la verdad que has escondido tan bien». La sombra levantó una mano y señales luminosas comenzaron a brillar por entre los espejos, guiando a Ana hacia una esquina oscura de la habitación. Ella sabía que era una trampa, pero la desesperación la empujaba hacia adelante. Cada paso era una lucha, sus pies parecían anclados al suelo por el peso de la culpa. «Ana», dijo la sombra, su voz era suave, casi seductora. «Tú has sido la responsable de tantas pérdidas. ¿Te atreverás a enfrentarlas? Cada uno de esos reflejos tiene su historia, y todas son parte de ti». Con el pulso acelerado, Ana se acercó a un espejo que había estado cubierto de polvo. Se limpió la superficie con la mano y vio a su hermana.
Su rostro mostraba el dolor que Ana había ignorado durante tantos años. La imagen pareció cobrar vida, sus labios se movieron. Te necesitaba, Ana. Me dejaste sola, murmuró la imagen, y una oleada de tristeza y arrepentimiento la abrumó. No puedo enfrentar esto, balbuceó, sintiéndose desmoronarse ante la revelación. La sombra la observaba con una satisfacción palpable. No tienes opción. Hay más, Ana. La verdad aún no ha terminado de revelarse. La sombra extendió su mano hacia otro espejo, haciéndolo brillar con una energía oscura. Un chispazo de terror recorrió su cuerpo cuando vio su reflejo, era ella, pero más vieja, con líneas de sufrimiento y desesperación marcadas en su rostro. Hazlo, Ana. Ven y encuentra la paz, susurró su reflejo, pero lo que le ofrecían era un eco vacío, lleno de mentiras. No. Quiero a mi hijo, gritó, la rabia y el temor la abrumaban, como si cada palabra fuera un grito en el abismo. ¿A qué precio, Ana? No puedes tener lo que deseas sin enfrentarte a tu propio ser. Cada sombra que ves apareció por tus decisiones. Cada memoria dolorosa se volvió más intensa, como si el espejo le mostrara un carrusel de fracasos. Se vio alejada de la gente que amaba, se sintió perder el contacto con su propia realidad. Las lágrimas corrían por sus mejillas, la desesperación estaba acorralándola. Rodrigo, gritó otra vez, pero su voz se devolvió como un eco sin vida. La realidad estaba empezando a llorar, la habitación se llenaba de ecos que resonaban la verdad de lo que había perdido. Fue entonces que lo entendió. No solo le había fallado a Rodrigo, había fallado a todos, incluida ella misma. La sombra se acercó, la burla en su sonrisa era inconfundible. La puerta se abrirá en tu último aliento, Ana. Pero hasta entonces, seguirás atrapada en el ciclo de esta culpa. ¿Estás lista para afrontar lo que está oculto? Ana se sintió amenazada, atrapada entre la realidad y la desesperanza. Sus pensamientos se retorcían mientras el frío invadía su ser y las sombras empezaban a concebir una forma más oscura, más aterradora. Un grito desgarrador llenó la habitación, era Rodrigo, resonando desde más allá de los espejos. Mamá. La angustia en su voz obligó a Ana a tomar una decisión. No puedo dejarte atrapado, pensó, la desesperación avivaró un fuego en su interior. Las sombras estaban allí, al acecho, pero su amor por su hijo la empujaba a actuar, con una determinación renovada, gritó, mostraré mi verdad. No dejaré que el pasado me consuma, liberaré a Rodrigo. Y mientras lo decía, sintió que algo dentro de ella empezaba a romperse, el espejo se iluminaría. Con un fulgor que nunca había visto, los reflejos comenzaron a fusionarse, una conexión entre ellas iba tejiendo redes de luz. La sombra retrocedió, mostrando miedo por primera vez. La intensidad aumentaba, el tiempo estaba por agotarse y todo estaba por cambiar, pero justo cuando iba a cruzar, la risa del espectro resonó de nuevo. ¿Crees que tendrás éxito? Lo que estás a punto de liberar podría ser más aterrador que cualquier sombra. El espejo se partió en múltiples fracturas, creando una nueva realidad. Ana, con su corazón en la mano, estaba lista para descubrir un horror inimaginable. ¿Qué revelaciones aguardaban mientras su corazón latía al borde del abismo? La verdad la estaba reclamando. Las sombras temblaron, y lo que estaba al otro lado de ese espejo podría ser el fin o el inicio de algo aún más aterrador. Ana sintió como el aire a su alrededor se volvía denso, como si cada respiro la llevara más profundo en un túnel de oscuridad sin fin. El frío recorrió su espalda, y el susurro de la sombra se volvía cada vez más frenético, como si sintiera la inminente ruptura de su tormento. ¿Estás lista, Ana? Lo que hay detrás de esos espejos es la verdad que nunca quisiste enfrentar. La sombra parecía divertirse, girando en círculos a su alrededor, como un predador que juega con su presa. La luz que emanaba del espejo roto brillaba intensamente, proyectando formas distorsionadas en las paredes. Ana retrocedió,
pero el grito de Rodrigo resonó en su mente. Su amor por él la empujaba hacia adelante, a pesar del terror que la invadía. Dio un paso hacia el espejo roto, y la imagen de su hermana volvió a aparecer, ahora más clara que antes. Pero había algo más. Detrás de ella, el eco del pasado empezaba a adquirir formas sombrías, figuras que danzaban en las sombras con miradas acusadoras. Ana, ¿recuerdas cuando me dejaste sola? Lágrimas de culpa quemaron sus mejillas mientras cada figura que se manifestaba era un recuerdo doloroso que se hacía carne. No quise perderte, no quise, balbuceó Ana, pero sus palabras se perdían en el aluvión de sus propios fracasos. Las sombras se acercaban, casi palpable su presencia, como una marea de arrepentimiento. Un fuerte crujido la interrumpió. La tensión en el aire era insoportable. Mira más de cerca, Ana. Quiero que veas el precio de tu negación, dijo la sombra, con su voz envolvente. Ana se fijó en el espejo una vez más. La imagen de su hermana se desvaneció, y en su lugar, vio a Rodrigo atrapado en una dimensión paralela, rodeado de las mismas sombras que la acosaban. Mamá, ayúdame, gritó Rodrigo, su voz retumbando en su mente. La desesperación de su hijo resonó como un tambor ensordecedor. Rodrigo. Ana alcanzó hacia el espejo, sintiendo como un poder invisible la empujaba hacia atrás. Las otras figuras comenzaron a susurrar, y Ana se dio cuenta de que no estaban allí solo para torturarla, estaban ahí para revelarle la carga que había estado llevando en su corazón, una carga que ahora amenazaba con devorarla. ¿Ves cómo todo está interconectado? Cada error ha tejido esta telaraña, cada decisión un hilo en el manto de sombras, dijo la sombra, danzando a su alrededor. Libérale la verdad, y tal vez pueda salvarlo. Ana sintió sus rodillas temblar. ¿Podía realmente enfrentar todo lo que había tratado de ocultar? ¿Podía lidiar con la avasallante violencia de sus decisiones pasadas? Pero el grito de Rodrigo la impulsaba hacia adelante. No dejaré que te atrapen. Haré lo que sea necesario, gritó Ana, el fuego en su pecho crecía más fuerte que la oscuridad que la rodeaba. Las sombras reaccionaron, gritando en una cacofonía de desesperación. No. No lo hagas, resonó la voz de la sombra, ahora temblando. La habitación empezó a distorsionarse, y el espejo vibró, como si estuviera desgarrándose entre dos realidades. Ana colocó ambas manos sobre el cristal, sintiendo una energía oscura fluir a través de ella. Rodrigo, clamó nuevamente, con un grito que resumaba angustia, aun cuando dentro de su ser una determinación brotaba. Una luz escarlata estalló de las grietas del espejo, enviando ondas de un poder incontrolable que se extendieron, impactando contra la sombra. Ella gritó, pero no era el grito de una criatura poderosa, sino el alarido de alguien que había perdido el control. De repente, el espejo se partió en 1000 pedazos, cada fragmento brillando de manera aterradora. Ana vio a Rodrigo en el centro de toda esa locura, sus ojos fijos en ella, clamando por ayuda mientras trataba de escapar de un laberinto de sombras que lo mantenía atrapado. Mamá, su voz quedó atrapada en el aire. Ana tomó aire y se lanzó hacia el espejo roto, sabiendo que el abismo la esperaba, pero también la posibilidad de liberación. Al alcanzar los fragmentos, un crujido ensordecedor rasgó la realidad misma. Las sombras comenzaban a gritar de nuevo, y la oscuridad se cernía sobre ella. Justo antes de cruzar, la sombra lanzó su última advertencia. ¿Realmente crees que lo que hallarás traerá paz? A veces, la verdad es un eco de tu peor pesadilla y entonces, todo se oscureció, dejando a Ana en una penumbra de dudas y terror, mientras la figura de Rodrigo se desvanecía. ¿Qué descubriría al otro lado, y a qué costo? La realidad se había transformado en un palacio de sombras, y las respuestas la esperaban en forma de horror. Cuando la calma volvió, Ana se encontró en una habitación diferente. Todo estaba en silencio, incluso el eco de su propio miedo. Pero una voz familiar resonó a lo lejos. Mamá, ven. El corazón de Ana se detuvo, la bruma se despejaba lentamente.
pero sabía que cada paso podía acercarla a la verdad o a su perdición. ¿Qué sombras le tendían la trampa en este nuevo mundo? Ana no podía dejar de temblar. El silencio de la habitación era abrumador, como si las sombras alrededor presionaran contra su pecho. Miró a su alrededor, los espejos estaban rotos, fragmentos de su pasado dispersos por el suelo. Cada pedazo que reflejaba su verdadero yo, una luz tenue en medio de la oscura confusión. Se acercó a donde la voz de Rodrigo resonó, un eco de esperanza en ese abismo. Rodrigo, gritó, corre hacia el sonido, sintiendo que al hacerlo una parte de su alma se recompone. El aire frío encima de ella pareció aflojarse, y el ambiente se comenzó a llenar de una energía palpable, una realidad que respira en la penumbra. La figura de su hijo apareció entre las sombras, sus ojos brillaban en la oscuridad. «Mamá, ayúdame», suplicó Rodrigo, su rostro pálido y desolado. Ana sintió un ardor en el corazón. La oscuridad seguía acechando, pero ella ya no tenía miedo. «Estoy aquí, hijo, vamos a salir juntos de esto», le prometió, estirando su mano hacia él. Sin embargo, la sombra del espectro se materializó de nuevo, su risa resonando como un eco distorsionado. «¿Crees que escaparás tan fácilmente? Esto es solo el principio. Tu voz no me asustará más», dijo Ana, con una determinación renovada. Aquel espectro, una representación de sus propios miedos, había estado usurpando su vida durante demasiado tiempo. Como si en respuesta a su desafío, la sombra giró y tomó forma, revelando versiones distorsionadas de las personas que había perdido. Su hermana, su padre, y en el centro, Rodrigo, atrapado entre ellos y gritando por ella. «Ana, no te alejes. Ayúdame». El corazón de Ana se rompía al ver a su hijo en esa trampa, las sombras querían atraparlo, arrastrarlo hacia el suelo frío de ese lugar sin esperanza. El espectro sonrió, disfrutando de su desesperación. «Has causado tanto dolor, Ana. Tu amor no es suficiente para salvarlo». «No lo haré, no voy a permitir que el pasado lo consuma», gritó, con coraje a flor de piel. Corría hacia el espejo principal, donde su reflejo comenzó a brillar intensamente, revelando una conexión con Rodrigo. Las grietas pulsaban, invitándola a cruzar. «Mamá, no lo hagas», le advertía Rodrigo, pero ella sabía que esa era su única oportunidad. Tenía que enfrentar su propia verdad, liberarse era la única manera de liberarlo a él. Ana se detuvo, miró al espectro. «Todo lo que he hecho, lo he hecho por amor. No hay más sombras que me detendrán ahora». Con cada palabra, la luz comenzaba a romper las sombras que la rodeaban. Sin esperar otra advertencia, se lanzó hacia el espejo. Al atravesarlo, sintió la energía fluir a través de ella, su amor por Rodrigo era más fuerte que cualquier oscuridad. Se encontró en un espacio lleno de luz, donde las sombras ya no tenían poder sobre ella. Rodrigo estaba por fin a su lado, mirándola con admiración. Mamá susurró, aferrándose a su mano. ¿Lo logramos? Ana sonrió, el nudo en su garganta se deshizo. Sí, cariño. Hemos enfrentado lo peor, pero aún hay un camino por recorrer. Hacia el fondo, la luz proyectó emociones intensas, la culpa, el remordimiento, todas esas sombras que una vez la persiguieron. Ana miró hacia atrás, donde la sombra espectral intentaba asomarse, pero había perdido su poder. Las sombras se desvanecieron en un susurro, y con ello, la carga que Ana había llevado por años. «Estamos a salvo», repetía Ana, un susurro que ahora se sentía real. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Rodrigo, su voz llena de curiosidad. «Ahora, viviremos», le contestó ella, llena de esperanza. Tenía mucho que construir, y todo el futuro por delante. Aunque sus pasos sonarán en las sombras en el camino, sabía que siempre habría una luz. Mientras caminaban juntos hacia un nuevo amanecer, la risa lejana del espectro se apagó detrás de ellos.
El verdadero desafío no había sido la sombra, sino el poder del amor que finalmente había vencido a su pasado. Ana y Rodrigo se miraron, la conexión entre ellos era palpable, una promesa de nuevas historias por contar, un hogar por construir, donde nunca temerían. Y así, con el eco de un nuevo comienzo resonando en sus corazones, caminaron hacia la luz del futuro. Ahora más que nunca, Ana entendía que la libertad no solo era un destino, sino un viaje que decidirían transitar juntos, paso a paso, lejos de la oscuridad, en busca del esplendor que siempre había estado ahí. Necesitas suscribirte ahora mismo, no te lo puedes perder. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundamos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Actuemos juntos y hagamos crecer nuestra comunidad.